Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el capítulo 9 del libro de Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Les quiero rogar el favor de estar muy atentos. Procuremos quietud y estemos muy atentos a la palabra. ¿Por qué? Porque si usted se desconcentra o desconcentra a alguien, va a perder el hilo de lo que voy a estar hablando. Necesitamos estar concentrados en lo que estamos, porque esto es un poco grueso, pero trataré de explicarlo de la manera más clara y más entendible posible. Amén. Bien. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vamos a mirar hasta el final de este capítulo, es decir, hasta el versículo 27. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a darle observación a la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Ya nos encontramos en el desenlace de este grandioso capítulo. Después de haber considerado esa maravillosa oración que el profeta Daniel ha venido elevando a Dios, esa intercesión, esa súplica que él ha derramado a favor de su pueblo Israel y de Jerusalén. Después de esto, ahora viene la respuesta del cielo. Dijimos que desde el mismo momento en que él dispuso su corazón para buscar a Dios, Dios le envió la respuesta. Y aquí encontramos que aparece Gabriel, un ángel mensajero de Dios, enviado a Daniel para darle esta respuesta de parte del cielo, esta respuesta de parte de Dios. Y aquí encontramos una de las maravillosas profecías del Antiguo Testamento, una profecía sorprendente y espectacular. Y ya vamos a mirar por qué. Entonces, la investigación de Daniel en cuanto a los escritos proféticos, recuerdan que cuando observábamos el inicio del capítulo veíamos que él estaba estudiando los rollos y las profecías de Jeremías. Su oración ferviente y eficaz y la llegada de Gabriel bajo la apremiante orden de Dios nos preparan para una sorprendente y maravillosa profecía, en la que Dios mostrará su propósito divino para con su pueblo Israel. Lo primero que observamos en el versículo 24 es que nos habla de 70, ¿qué? ¿Qué vimos ahí?
70 semanas. El número 7 ha quedado estampado en Israel desde el principio. ¿Qué se debía hacer el séptimo día? ¿Recuerdan en el Génesis? Era el día de reposo, el día que Dios reposó, cesó de su obra. El séptimo día se debía apartar para Dios, era el día consagrado al Señor. Debían darle descanso a la tierra y dejarla descansar ¿cada cuánto? Cada 7 años. ¿Y el pueblo la trabajó durante cuánto tiempo? ¿Recuerdan cuánto tiempo Israel trabajó la tierra de manera continua sin darle ese reposo que la tierra merecía? No, 490 años. Le debían 70 años de descanso a la tierra. Y ese fue el tiempo que duró el pueblo deportado en Babilonia, porque Dios fue fiel a su palabra. Entonces aquí Gabriel menciona 70 semanas que en realidad no son semanas de días. ¿Daniel está orando pensando en días o en años? Pregunto. ¿Él está pensando en días o en años? En años. En los años que llevan cautivos. Entonces la respuesta que Dios le da es de 70 semanas, pero no son semanas de días, sino semanas de años. Es decir que estas 70 semanas, ¿a cuánto tiempo equivale? Correcto, 490 años. El término semana se refiere a una unidad de 7, un conjunto que puede variar en su contexto refiriéndose a días o a años. Recordemos cuando Jacob fue engañado por Labán. ¿Recuerdan? ¿Quién fue Labán? El suegro de Jacob. Y el engañador fue engañado por otro más engañador todavía. Y resulta que Jacob sirvió a Labán por una de sus hijas que amaba. ¿Quién era? Raquel. Y trabajó 7 años por Raquel, pero resulta que Labán le hizo el cambiazo, le hizo el paquete chileno y le dio a Lea la fea. No, tal vez Lea no era fea, ¿no? De pronto dice que sus ojos eran delicados, tal vez una expresión para decir que no era muy linda, ¿no? Pero lo cierto es que a Jacob se le hizo el cambiazo y él cuando vaya y mira, pero ¿qué pasó aquí? Si yo estaba esperando a Raquel y le dieron a Lea. Entonces fue a hablar con Labán y Labán le dice, no es la costumbre dar a la hija a la hija menor y la mayor es Lea. Entonces, si quieres que te dé a Raquel, tienes que trabajar conmigo por otra semana. Otra semanita. ¿Y cuánto era esa semana? 7 años, correcto. Entonces aquí vamos a hablar de 70 semanas de años. 70 conjuntos de 7, pero en años. De modo que en este pasaje 70 semanas equivalen a 70 conjuntos de 7. Como ya lo dije, hacen un total de 490 años. Pero por favor, debemos de tener en cuenta algo, y es que este tiempo no se centra en la iglesia. Aquí no se centra la iglesia. Ese tiempo está determinado, según lo dice el versículo 24, ¿sobre quién? Tu pueblo, Israel, y tu santa ciudad, Jerusalén. Es decir, que las 70 semanas están fijadas, decretadas, decididas y prefijadas sobre Israel y
sobre Jerusalén, tu pueblo y tu santa ciudad. Un escritor lo expresa así: 70 semanas están definidamente seleccionadas y decididas como un periodo en que varias cosas han de suceder antes de la consumación final de la esperanza de la nación judía, o sea, de la aparición de Jesucristo el Mesías. Vemos que las 70 semanas no se relacionan en torno a Europa, ni tampoco en torno a África, ni Oceanía. No están determinadas sobre París, ni tampoco sobre Nueva York o Londres. No están determinadas ni decretadas sobre Berlín, sobre Lima, Buenos Aires, Caracas o Lisboa. No, están determinadas sobre ¿qué pueblo? Israel y Jerusalén. Correcto. Y debido a esto, muchos consideran que Israel y su capital Jerusalén son el reloj profético de Dios. Aquí lo traje en esta mañana. Alguien por ahí juicioso me hizo el favor de conseguirlo. El reloj profético de Dios. Aquí está. Entonces, estas 70 semanas conciernen en torno a qué pueblo y a qué ciudad. Israel y Jerusalén. Eso queda claro. Lo primero que se menciona en el pasaje como el para qué de las 70 semanas determinadas aparecen 6 grandes metas allí, como lo acabamos de observar. 6 grandes metas. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin a los pecados. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. Wow. Estudiando acerca de estas cosas me di cuenta que son unas metas bien profundas, son cosas bien profundas. Trataremos de explicarlo de una manera rápida. La primera de ellas, terminar la prevaricación, es decir, poner fin a la rebelión y el delito, acabar con toda transgresión. Algunos intérpretes preteristas, es decir, que ven la profecía como algo del pasado, dicen que esto ya se cumplió. ¿Será que ya el Señor puso fin al pecado definitivamente, al delito y a la rebeldía? Si esto no ha pasado, es porque esta meta no se ha cumplido todavía. Es de resaltar que en su oración Daniel le había dicho a Dios que tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel venía orando de esa forma: Señor, es el pueblo sobre el cual se invoca tu nombre, es tu ciudad. Y mira la respuesta que Dios le da: es la ciudad tuya. ¿Por qué? Porque Dios no reconoce ese pueblo hasta que no se ponga fin al pecado, hasta que no se termine la prevaricación. Segundo que aparece, poner fin a los pecados. Una mejor traducción de esta frase sería cancelar los pecados o juzgarlos definitivamente. La nación escogida por Dios, que había vivido en rebeldía, en apostasía e iniquidad, deambulando por la faz de la tierra, será llevada a la restauración y la bendición por las que Daniel oraba en el concepto de las 70 semanas. El cumplimiento de señalado tiempo traerá para ese pueblo no solo el juicio, sino también la bendición.
Y particularmente esta segunda meta se asocia ¿con quién? La primera también, pero particularmente esta segunda meta, ¿con quién se asocia? Con Cristo, con Jesucristo, el Mesías, el Señor, con Él. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Llevó el pecado. Él recibió el castigo de parte del cielo. La justicia de Dios cayó sobre Él y Él, ¿sí?, de alguna manera juzgó el pecado. Notemos que estas cosas tienen relación directa con el Señor. En tercera medida aparece expiar la iniquidad. La palabra expiar viene de un verbo que significa cubrir o tapar. Y esto en el vocablo que se emplea da el sentido de reconciliación o perdón. Y evidentemente, como ya lo dije, estas tres cosas están relacionadas directamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su primera venida. Puesto que allí se expió la iniquidad, se canceló por los pecados y toda rebelión y delito recibió el castigo justo. Es decir, que estas tres metas están relacionadas con el Señor Jesucristo y con su muerte en la cruz del Calvario. Sin embargo, sabemos que después de la muerte de nuestro Señor, la nación de Israel no ha parado de pecar. Entonces, esta meta se cumplió, pero en parte podríamos decir, pero totalmente no se ha cumplido. Definitivamente y cabalmente no se ha cumplido todavía. Entonces espera un cumplimiento, ¿cuándo? A futuro, correcto. Si todavía no se ha cumplido, entonces debe esperar un cumplimiento futuro, correcto. Como cuarto, aparece la justicia perdurable para la gloria de su Padre. La justicia de los siglos es también una referencia clara a la era de la justicia que el Mesías introducirá cuando establezca su reino aquí en la tierra. Cuando Jesucristo nuestro Señor venga a establecer su reino, entonces en ese momento se establecerá la justicia perdurable. La justicia que ahora vemos es falible, es una justicia que muchas veces podemos catalogar de injusticia. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo establezca su reino, cuando Él gobierne sobre este mundo, verdaderamente habrá justicia, y eso es lo que creemos. Cuarto, sellar la visión y la profecía, dar sello de confirmación al profeta y a su visión mediante su cumplimiento. Es decir, cuando las profecías y las visiones se cumplan en su cabalidad, totalmente. Esto será cuando Cristo en toda su gloria estará presente con su pueblo. No habrá más necesidad de visiones ni de profecías allí. Cuando nuestro Señor esté con su pueblo, entonces no habrá más necesidad de profecías ni de visiones. Todos los ministerios proféticos acabarán para siempre con el retorno de nuestro Señor a la tierra. Y finalmente, ¿cuál es el sexto propósito o la sexta meta que aparece en este versículo 24? Ungir al Santo de los santos. Yo creía que estas palabras se referían a ungir al Señor Jesucristo, pero estudiando el texto me di cuenta que no hace referencia a eso, sino a que se consagre el lugar santísimo. Y es que, no sé si usted sabe, pero claramente la palabra de Dios dice que cuando nuestro Señor Jesucristo reine en el milenio, habrá templo. ¿Sí sabía eso? Cuando el Señor Jesucristo reine aquí en la tierra en el milenio, habrá templo. ¿Y en dónde va a estar ese templo? En Jerusalén. En Jerusalén, donde siempre ha estado. Ahora,
lo que realmente dice este pasaje es que nuestro Señor va a inaugurar y a limpiar de toda contaminación ese templo que va a estar allí, y se va a inaugurar oficialmente para el ministerio público. Solamente cuando el pecado concluya, Dios puede manifestarse plenamente entre su pueblo. Entonces mire cómo están relacionadas estas metas. Solamente hasta que se acabe el pecado, solamente en ese momento Dios puede estar entre su pueblo, habitar entre él, morar. Debemos acotar que en el estado eterno no habrá ningún templo en absoluto. En la eternidad no habrán templos, pero en el milenio sí. En el milenio sí. Entonces, si aceptamos, mis hermanos, que hay una esperanza futura para la nación de Israel, como la que menciona Pablo en Romanos capítulo 11, entonces es posible ver la relación de los 6 aspectos del programa de Dios en lo que concierne al pueblo judío y al reino mesiánico. El Antiguo Testamento abunda de referencias que hablan de las bendiciones de Dios para Israel. Usted mira por todo el Antiguo Testamento los profetas y va a encontrar un sinnúmero de promesas que Dios hace a Israel. Pregunta, ¿se han cumplido? ¿Se han cumplido esas promesas? Muy defectuosamente. ¿Cuándo se van a cumplir? ¿Cuándo se cumplirán plenamente, completamente? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra en su segunda venida. Correcto, así es. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, una vez que determinamos que una semana, ¿cuánto es? Una semana, un conjunto de 7 años. Entonces, ahora lo que es de suma importancia en el estudio de esta profecía es saber y entender cuándo precisamente comienza la cuenta. ¿Cuándo empezó este número de semanas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo acabamos de ver en el versículo 25. ¿Qué dice? Desde la salida de la orden. El pasaje claramente nos dice que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Entonces, estas 70 semanas empezaron a correr desde el mismo momento que el profeta Nehemías tomó el decreto del rey Artajerjes para ir a reconstruir Jerusalén, para ir a reedificar la ciudad. Pero notemos algo interesante, y es que la profecía se divide, las 70 semanas las divide Gabriel anunciándole a Daniel en tres partes: 7, 62 y 1. Una semana. 7, 62 y 1. Bien, vamos a explicar. Entonces, el reloj empezó a marcar, a correr, desde el momento que el profeta Nehemías recibió el decreto de Artajerjes para ir a reconstruir y reedificar la ciudad de Jerusalén. Ahí empezó a correr el tiempo. Ahí empezaron a correr las 70 semanas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Correcto. Ahí empezaron a correr. Pero notemos que dice que debía ser hasta tener la plaza y los muros edificados. Es decir, que no se trataba de una restauración parcial, sino de una restauración completa. ¿Sí? Es decir, que Jerusalén debía quedar restaurada y reedificada totalmente.
la plaza y los muros. Los muros eran lo que la protegía. Las ciudades antiguas eran amuralladas y esos muros eran la protección de la ciudad. Así que el punto de partida de las 70 semanas fue el día en que se promulgó ese decreto. Vamos a mirar la imagen 1, hermano David. Ahí está. El ángel Gabriel dividió los 490 años en 70 semanas, o 70 semanas en 3 partes. 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años y una última semana de 7 años para un total de 70 semanas. Vamos a dejarlo ahí un momentico, hermano, y ahorita lo quitamos. Es decir, un total de 483 años desde que Nehemías tomó el decreto de Artajerjes hasta la primera venida del Mesías príncipe. Ahí la palabra Mesías príncipe, la única persona que concuerda con esa descripción, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, correcto. Y esto se cumplió de una manera sorprendente y asombrosa el día 9 del mes de Nisan del año 30 después de Cristo, es decir, el día que nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal ¿en dónde? En Jerusalén, correcto. Tal como lo relatan los evangelios. Ahora debemos de tener en cuenta algo, y es que los años proféticos no son de 365 días. En la Biblia, los años proféticos, ¿de cuántos días son? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos, hermano David? 360 días. Años proféticos de 360 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis se habla de 1260 días. Si multiplicamos 360 por 3, ¿cuánto nos da? 3 por 0, 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. 6 por 3, 18. 3 por 3, 19. Y una, 10. 1080. Da 1080. Y si a 1080 le sumamos medio año, ¿cuánto nos da? 0, 8 y 8, 16, 2, 1260. Ese es el número que se menciona en Apocalipsis como la mitad de la semana. También se habla de él en meses, en días y en años. 1260 días, 3 años y medio. ¿Correcto? Entonces tendremos de tener en cuenta esto: los años proféticos en la Biblia no son de 365 días, sino de 360 días. Entonces, ¿cuándo se cumplieron las 69 semanas? Según lo que estamos viendo. Pero debo explicar acá. Dice que en 7 semanas se reconstruirá el muro y la plaza en tiempos angustiosos. ¿Y por qué tanto tiempo para reconstruir Jerusalén? ¿Por qué tantos años en esa obra? Podemos preguntarnos, ¿pero por qué tanto tiempo para reedificar una ciudad? Porque, como lo dijo Gabriel, la reconstrucción fue en tiempos angustiosos. Angustiosos. Y cuando vamos al libro de Nehemías, sabemos cuán difícil fue la tarea de reedificar la ciudad, ya que hubo una oposición muy fuerte. Y se levantó un tal Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, y eso se juntaron con más gente y no querían dejar que Jerusalén fuese reconstruida. Eso fue una oposición impresionante. Entonces, bajo ninguna circunstancia estos hombres querían la restauración de Jerusalén.
entonces se cumplió lo que Gabriel le dijo allí a Daniel: fue reconstruida la ciudad en tiempos angustiosos. ¿Y cuánto fue eso? En 7 semanas, es decir, 49 años. Ese fue el tiempo exacto que los judíos tomaron para reconstruir la ciudad de Jerusalén. 49 años. Después de 49 años se logró la restauración de la plaza, de las calles y de los muros. Interesante, ¿no? Entonces por eso esas 70 semanas se dividen ahí en 7. Bueno, y si le sumamos los 62, las otras 62 semanas, entonces 7 más 62, ¿cuánto nos daría? 69, correcto. ¿Y qué ocurrió al finalizar la semana 69? ¿Qué ocurre al finalizar la semana 69? Es decir, los 483 años. Si sumamos 49 más 434, nos da 483 años. Miremos el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este pasaje se constituye en una clara referencia profética tocante a la muerte de Cristo el Mesías. Así que el texto dice que después de las 62 semanas, ¿por qué después de las 62? ¿Cuándo se cumplió la semana 69? Ya lo dije. El reloj empezó a marcar en el momento que el profeta Nehemías tomó el decreto del rey para ir a reconstruir la ciudad. Y se detuvo en el momento que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Ahí se cumplió la semana 69. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 7 más 62. Pero miren lo que dice el pasaje del versículo 26. Después de la semana 62, ¿sí? Sumado a las 7, es decir, en la semana 69, después de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Notemos que el texto no nos dice que fue cortado en el periodo de la semana 69, ni tampoco en el periodo de la semana 70. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que se le quitó la vida al Señor después de terminada la semana 69, pero no en la semana 70. ¿Sí? No en la semana 70. Es decir, que la semana 70 no siguió después de la semana 69, sino que hay un intervalo. Hay un intervalo. Y ahorita vamos a mirar cuál es ese intervalo, de qué se trata y quiénes están allí. Entonces debemos concluir acertadamente que la semana 70 no sigue a continuación inmediatamente después de la semana 69, sino que hay una separación entre ambas. La crucifixión ocurre poco después de la semana 69, pero no dentro de la 70. Es decir, que la crucifixión del Señor, la muerte del Mesías príncipe de la que nos habla este versículo 26, no está entre la semana 69 ni tampoco entre la semana 70. En la perspectiva profética del Antiguo Testamento generalmente aparecen largos periodos de tiempo, ¿sí? Porque como ya lo hemos dicho varias veces, Dios habla
Él es eterno, Él conoce la película de principio a fin. Y Él puede dar una palabra que tal vez incluye miles de años. Por eso muchos no han podido entender acerca de la venida del Mesías. ¿Sí? ¿Cómo así que un siervo sufriente, pero también un siervo reinante? Para los judíos eso ha sido un tropiezo. ¿Cómo entender que el mismo Mesías sufriente, agonizante, muerto en una cruz, es el rey? Sí, eso para ellos no cabe en la cabeza y hasta el día de hoy todavía se les dificulta entenderlo. Pero simplemente, si nosotros miramos la palabra de Dios y hacemos una distinción entre la primera y la segunda venida del Señor, todas las cosas encajan perfectamente. Entonces lo mismo ocurre acá, ¿sí? Hay un intervalo de tiempo. Ahora, la frase "mas no por sí" indica tanto la inocencia como el hecho de que nuestro Señor moría sin tener nada. Sabemos que a nuestro Señor le quitaron la vida, pero además que Él murió aparentemente sin honor, siendo rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el Padre. Entonces el Señor murió sin nada, sin nada. Eso es lo que significa ahí las palabras "mas no por sí". El Mesías fue cortado sin tener todo aquello que por derecho le pertenece. ¿Alcanzó las metas que habíamos visto en el versículo 24? Las 6 metas de las que hablé. Al morir en la cruz, ¿el Señor alcanzó estas metas completamente? No. El cumplimiento de esas metas en la nación aguarda la segunda venida, la cual tendrá lugar al final de la última de las 70 semanas. Hemos visto que la crucifixión fue el primer evento mencionado. El segundo evento que se menciona en el versículo 26 es la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70. Y esto también se cumplió con una exactitud impresionante. El pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, Roma, ahí se está refiriendo a Roma. Pero notemos que se nos está dando la clave para identificar la procedencia del anticristo. Ese mismo cuerno pequeño que habíamos visto en el capítulo 7, ¿recuerdan? Un cuerno pequeñito que surgía de entre la bestia, la cabeza que tenía 10 cuernos. Ese cuerno pequeño que identificábamos en el capítulo 7, ¿a quién se refería? Al anticristo, correcto. Y es ese personaje que ha de surgir del imperio romano resurgido y restaurado. Y termina este pasaje refiriéndose a la magnitud de la destrucción de Jerusalén, la cual llegó repentinamente como una inundación, miseria, desolación y guerra. Es la forma como termina este versículo 26. Dice que continuarán hasta el final, como está determinado. Miremos la imagen 2, hermano. Ahí está. Las 70 semanas de Daniel. El decreto, que como ya lo dije fue el decreto del rey Artajerjes, aquí empezó a correr la semana primera con el decreto de Artajerjes. Pero cuando llegó al final de la semana 69, bueno, se divide en 2 periodos. El primero acá, 7 semanas, 49 años, el tiempo en el cual se reconstruyó la ciudad, y luego 62 semanas, ¿sí? Segundo templo, cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén, ahí termina la semana 69, luego está la cruz, el Mesías es cortado, mas no por sí, se le quitará la vida, ocurrió, y hay un intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Ahí pueden observar que dice
época de la iglesia, ella aparece en 2000 años. Es decir, que entre la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis de parte de Dios. Es la edad de la iglesia, desde su origen en Pentecostés hasta el momento en que la iglesia sea. Ahí hay una flecha que indica hacia arriba. Cuando el Señor venga a levantar su pueblo, a su iglesia. Pero su pueblo no es Israel, porque aquí hay una última semana que nos queda haciendo falta. Hay una última semana que por hermenéutica e interpretación debemos de concluir que se trata de una semana de ¿cuánto tiempo? 7 años. Serán 7 años. No podemos colocar más ni menos tiempo. 7 años quedan haciendo falta. Una semana por cumplir. Y vamos a mirar lo que nos dice el versículo 27 y terminamos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. ¿Quién hará un pacto con los judíos, con el pueblo de Israel? ¿Quién lo va a hacer? El anticristo, el príncipe que ha de venir, de quien hablábamos en el versículo anterior. El príncipe que ha de venir hará un pacto con el pueblo de Israel, hará un pacto con los judíos. Entonces mire usted que este príncipe no es Jesucristo. Muchos intérpretes y comentaristas entienden de que ese príncipe que ha de venir ahí es Jesucristo también, pero el Señor Jesucristo nunca violaría un pacto, ni sería mentiroso ni traidor como para hacer algo y después no cumplirlo. Entonces ese príncipe que ha de venir ahí nos está hablando del anticristo. El anticristo no es otro. Hará un pacto con los judíos, hará un pacto con el pueblo de Israel, pero ¿qué hará a la mitad de la semana? ¿Qué va a hacer el anticristo a la mitad de la semana? Romperá el acuerdo. Romperá el acuerdo. Ahora mire usted que las 70 semanas empezaron con un decreto, con una orden. ¿Cuál? Ya lo he dicho como 3 veces. La reconstrucción de la ciudad con el decreto del rey Artajerjes. Y esta última semana también se marcará con el inicio de un decreto. ¿Cuál será ese decreto? Lo estamos mirando ahí en el versículo 27. Confirmará el pacto con muchos. Es decir, que el anticristo va a establecer un decreto para proteger a los judíos, para librarlos de las demás naciones, pero a la mitad de la semana lo va a romper. Los va a engañar. Los va a engañar, correcto. No lo va a cumplir. Y entonces se iniciará allí la persecución más terrible de toda la historia contra el pueblo de Israel. Y eso va a ser lo que va a ocurrir acá. Miren, 1260 días, los que hablábamos acá, los que aparecen en Apocalipsis. Media semana, 3 años y medio, tribulación, 3 años y medio, gran tribulación. ¿Y qué va a ocurrir al finalizar esa semana, mis hermanos? ¿Qué ocurre para finalizar la semana 70? La venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Él viene, va a luchar allí contra las naciones que se encuentren reunidas para acabar con Israel. Muchas naciones se van a reunir, se van a congregar para la gran batalla del Armagedón, y nuestro Señor Jesucristo viene física y literalmente a librar y a rescatar a su pueblo, a su nación escogida, Israel. Su segunda venida. Y no solamente esto, nuestro Señor Jesucristo viene
para establecer el reino. Ese periodo de la tribulación final que aparece acá se le conoce también como el tiempo de angustia para Jacob, la gran tribulación y la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El anticristo invadirá la tierra, romperá su pacto y se declarará un dictador mundial. Hará cesar toda la adoración en el templo judío y obligará al mundo a adorarle. Y todo esto terminará, como ya lo dije, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, quien enfrentará a los ejércitos en la gran batalla del Armagedón. El mal en el mundo visible e invisible está totalmente bajo el control de Dios. Y aunque los suyos puedan verse como aplastados en el proceso, aunque seguramente lo que va a sufrir Israel durante este tiempo va a ser algo terrible, sin embargo sabemos que Dios está con ellos y que el Señor los rescatará y les ayudará. En resumen y conclusión, mis hermanos, el profeta Daniel se entregó a la oración, intercediendo y confesando los pecados de la nación. Y en respuesta a esa oración, Dios le revela esta profecía: 70 semanas, las 70 semanas. De modo que cuando ese tiempo se agote, el Señor habrá cumplido con los actos que conducen a la restauración de Israel. Cuando se acaben estas 70 semanas, entonces el Señor cumplirá completamente lo que ha determinado para su pueblo. Pero en cuanto a nosotros, ¿qué? ¿Dónde estamos nosotros? Acá, en ese paréntesis, ¿no? Que ahí van más de 2000 años. Ahí estamos en ese paréntesis. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros de todo esto? ¿Qué debemos hacer? Compartir el Evangelio, predicar el santo Evangelio de nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo. ¿Qué más? Creer la palabra. Mire la forma tan impresionante y maravillosa que Dios habló y se cumplió. Eso es algo sorprendente, con exactitud de días. Dios dijo y así sucedió. ¿Y será que lo que ha dicho que va a suceder no sucederá? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces debemos de creerlo, saber que Dios es fiel y que su palabra es verdad, porque si Él ha dicho que hará algo, así será, mis hermanos. Y aquí lo comprobamos. Dios es fiel, es verdadero y nunca miente. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Es sorprendente, maravilloso, Señor, ver cómo en el pasado, Señor, tú hablaste a tus siervos, los profetas, y les mostraste, Señor, cuál era tu plan y cuáles eran tus propósitos, Señor, y los llevaste a cabo, Señor, a la perfección. Pero, Señor, esto nos lleva también a temer, porque sabemos, Señor, que tú cumplirás, Señor, tal como has cumplido con parte de esta profecía, Señor. Viene un tiempo angustioso para el mundo, viene una tribulación sin precedentes, Señor, la cual tú dijiste que no la ha habido ni la habrá. Señor, Israel será pasado por el fuego. Pero a pesar de eso, Señor, tú les guardarás y les ayudarás, Señor, para que prevalezcan contigo hasta el final. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por esta ciudad. Señor, oramos por ellos y por su paz, porque tú nos dices en tu palabra que debemos pedir por la paz
de Israel y de Jerusalén. Señor, oramos para que tú bendigas esa nación que desde mayo de 1948 volvió a ser una nación, Señor, reconocida ante el mundo entero. Señor, y sabemos que todo esto apunta al cumplimiento final de tu palabra, Señor, porque todo lo que tú has dicho se llevará a cabo. Falta una semana, Señor, de 7 años antes de tu venida, y en la cual sucederán muchas cosas, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos guardarás de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y sabrás, Señor, escondernos en ti y quitarnos, Señor, llevarnos, levantarnos, para que estemos contigo, Señor, disfrutando de las bodas del Cordero y participando del tribunal de Cristo, Señor. Muchas gracias, porque volveremos contigo y reinaremos, Señor, en esta tierra. Tu palabra dice, Señor, que si contigo sufrimos, también contigo reinaremos. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que harás y lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.